Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, por la invitación a la gente de ExpoEFI y a todos por su participación. Vamos a estar tratando de arreglar, analizar un poco cómo viene nuestro país. La presentación, bueno, hablaba de inversiones y estrategias para 2022. Yo quizás acá con el título me atrevo a ir un poquitito más lejos, usando un poco de futurología, en cómo va a ser la travesía. Me parece que hay un consenso en el mercado que estos 2 años van a venir muy negativos. Y me gustaría un poco analizar cómo va a ser esa travesía. Argentina tiene por delante 2 años más, este gobierno tiene por delante 2 años más, y toda la perspectiva está puesto, toda la expectativa está puesto en qué puede llegar a pasar estos 2 años y cómo pueden reaccionar los activos en el caso de que el 2023 puede llegar a haber algún cambio de administración o, o un cambio de condiciones. Me parece que para empezar a analizar la evolución reciente de los activos argentinos y también para empezar a proyectar qué puede llegar a pasar en el próximo tiempo, me parece que ahora que ya pasó una semana, hay que bajar un poco los ánimos, hay que evaluar objetivamente qué pasó y cuáles son, por lo menos desde la parte de los números, cuáles son las los principal balance que dejó la elección. Acá me parece que el gobierno trató de poner primero la reducción de la diferencia en la provincia de Buenos Aires, que eso pasó de casi 5 puntos en las PASO a 1,3, dando vuelta a algunos distritos muy importantes, por ejemplo el caso de Quilmes, el caso de San Martín. Y por el otro lado, el otro triunfo, entre comillas, parcial que tuvo el oficialismo, fue haber mantenido la minoría en diputados. Por una diferencia muy, muy chiquitita, parece que la Cámara a partir de diciembre va a ser 118 diputados para el Frente de Todos, un poco menos, 2 bancas menos de las que tenían antes de la elección, eso los aleja un poco del quórum, y 116 bancas para Juntos por el Cambio. Entonces ahí va una situación bastante balanceada. Pero por el otro lado, y esto sí a favor me parece un poco de la oposición o de la posibilidad, de la expectativa de que en el 2023 tengamos un cambio de administración, es que el resultado nacional, más allá de una leve reducción, siguió marcando una gran diferencia a favor de Juntos por el Cambio. La diferencia era de casi 9 puntos en la elección primaria, se redujo sí a 8,4, pero en realidad me parece que acá la gran diferencia, y para hacer una analogía con lo que hubiese sido una elección presidencial, y eso creo que lo dijo Pani el otro día, es que con tan solo un 1,6 puntos más de votos, Juntos por el Cambio se hubiera quedado con la presidencia en primera vuelta, ¿no? En caso de haber sido una elección presidencial. Eso me parece un punto súper importante. Por el otro lado, y para remarcar lo que es el resultado agregado nacional, que Juntos por el Cambio es la primera fuerza no peronista en alcanzar en 3 elecciones consecutivas votos por arriba del 40%. Ese también lo que hace es que nos separa radicalmente a lo que era la situación que teníamos en el anterior kirchnerismo, en el último gobierno de Cristina, donde teníamos una oposición muy dividida. Acá me parece que el escenario político en la Argentina vuelve a tener 2 grandes fuerzas. Hoy se llamará Frente de Todos, Juntos por el Cambio del otro lado, pero lo que quiero decir es que esto está realmente bastante polarizado y tenemos una gran fuerza de oposición que puede llegar a retomar el control del país a partir del 2023. Y el último punto, más allá de lo que se pensaba, de que el oficialismo podía dar vuelta las elecciones en La Pampa y Chubut, finalmente eso no pasó, y sucedió entonces un hecho inédito, que el peronismo no va a ostentar el quórum propio en el Senado. Eso es la primera vez que pasa desde 1983. Estos son los números. Ahora, en realidad sabíamos todo lo que estamos en mercado que iba a depender mucho de cómo iba a ser la posición, cómo iba a ser el relato y la reacción postelectoral, más allá de los números, que a lo sumo, como hice hincapié recién, pueden tener un gran impacto en el Congreso, sí, pero un gran impacto más en la expectativa de cambio de gobierno 2023. Estamos hablando, si no sabemos lo que va a pasar dentro de 3, 6 meses, 2023 parece un plazo larguísimo. Entonces, más allá de los números, era importante la reacción. Se hablaba de una radicalización muy parecida a la que tuvimos pospaso, o una moderación, en el sentido de que, bueno, ya se terminó el ejercicio electoral,
ahora hay que inclinar un poco la cancha para las cosas que realmente hay que hacer, quizás un acuerdo con el fondo, por más light que sea, algunas señales fiscales y demás. Sin embargo, tuvimos la sorpresa de que no tuvimos ninguna de las dos reacciones. Tuvimos un silencio. Por un lado, Cristina 1 hora antes de los resultados, diciendo que no iba a poder ir al búnker, y hasta el día de hoy, la verdad que no tenemos su visión de cómo fue el resultado de las elecciones. Sí pudo retuitear, por ejemplo, la expresión que tuvo la Cámpora con respecto al ataque a Clarín, pero no tenemos nada de las elecciones todavía. Con lo cual Cristina está siguiendo la escena, pero él está siguiendo en silencio y todavía sin pronunciarse. Sí tenemos algunas señales del entorno, les recomiendo la verdad, si pueden leer la editorial de Berbisky del domingo pasado en el cohete a la luna, porque plantea una situación muy diferente a la que veíamos dentro del núcleo duro kirchnerista hace poco tiempo atrás. Básicamente Berbisky, de hecho ese es el comienzo de la nota, pone la negociación con el Fondo Monetario como uno de los temas centrales que más preocupan al gobierno. Y básicamente que la oposición está discutiendo cosas banales, disputas internas. Y mientras el gobierno tiene como eje la negociación con el fondo. Básicamente una situación muy diferente a la de protestar, chillar, que era la que tenía el núcleo kirchnerista poco tiempo atrás. Entonces, querer poner de nuevo la negociación con el fondo dentro de los temas de agenda, me parece que es de alguien tan cercano a la vicepresidente, me parece que es un punto a observar de cerca. Ahora, más que nada, en realidad, nosotros estamos esperando que se pronuncie Cristina, porque acá reina una incertidumbre muy grande, que tiene una naturaleza fiscal y es una gran falta de confianza. En lo que va en estos 10 meses, el resultado primario es de menos 1,7 en términos del producto. Estamos esperando que eso termine en -3, menos 3,1. Ahora, cuando uno saca los efectos extraordinarios, esto es sin DEGs, porque con los DEGs eso sería un punto menos, pero sacamos el efecto DEG, y si hacemos el ejercicio de sacar dos elementos extraordinarios que tuvieron este año, por lo cual el resultado es tan bueno relativamente comparado a años anteriores, es el boom en el precio de los commodities, cosa que no podría no replicarse el año que viene, comienzos del año que viene, con la cosecha gruesa y demás. Y el otro punto muy importante es el impuesto a las grandes fortunas, que también por el momento no se cobraría el año que viene. Si uno saca esos dos elementos, el resultado primario con nuestra estimación cerraría cerca del -4. Con lo cual, si Guzmán pretende en el presupuesto, que todavía no está aprobado, me parece que se queda corto a lo que puede llegar a pedir el fondo, si se aprueba ese -3,3, le estaría dando solamente un esfuerzo fiscal verdadero de 0,7 puntos del producto. Cosa que el fondo me parece que ese es uno de los grandes puntos en desacuerdo, y va a pedir una consolidación fiscal seguramente más acelerada. Y el otro tema que se viene muy referido al resultado fiscal es el tema de las tarifas. Un tema que ya empezó a meterse dentro de los medios. Fíjense el gráfico que tengo acá a la derecha, cómo viene el gasto en subsidios económicos, que más o menos 3/4 partes es energía, 1/4 parte es transporte, por eso enfocados muy de cerca en energía. Fíjense cómo viene teniendo un gasto en términos de producto enorme. Nosotros de hecho estimamos que así como viene, podría finalizar el año representando un costo de 3 puntos del producto. O sea, básicamente todo el gasto primario, si sacáramos los subsidios económicos, estaríamos casi en un equilibrio fiscal. Y el problema en realidad no es ya lo que pasó, sino lo que viene, más pensando en una devaluación. Sin tener en cuenta una devaluación, los especialistas acá en energía están estimando que más o menos hace falta un 50% de aumento en el precio de las tarifas, para por lo menos mantener constante en términos del producto los subsidios económicos. Con lo cual un 50% en el precio total de las tarifas obviamente es muchísimo. Esa es la negociación que está haciendo el kirchnerismo para hacer una tarifa segmentada, cobrarle más a los estratos más altos, cobrarle menos a los más bajos, y de esa manera llegar a por lo menos mantener igual en términos del producto la parte de subsidios económicos. Una discusión, este es el debate económico y político que se viene seguramente en los próximos meses. Ahora, esta cuestión fiscal, que el fondo está pidiendo que se achique,
y en definitiva me parece que el precio, ya agarrando algo de mercado, me parece que los bonos también están pidiendo el mismo plan, tiene la consecuencia claramente de que hay que financiarlo de alguna forma. Con el mercado de capitales internacional completamente cerrado, desde hace por lo menos 3 años, y probablemente se mantenga en esa condición los próximos 2, acá la Argentina tuvo que ir por las otras 2 vías que tiene disponible. Una, la famosa normalización del mercado de pesos de Guzmán, que es básicamente endeudamiento interno. De endeudamiento interno que funcionó bastante bien en el 2020, con todos los cepos, los pesos atrapados, todo el condimento que uno le quiera poner. El primer semestre estuvo también relativamente bien, con un rollover en el promedio del orden del 1.23, 1.25. O sea, no solamente alcanzaba para pagar todas las deudas, sino que levantábamos un 23-25% de lo que vencía también para financiar al fisco. Pero una situación que cambió drásticamente cuando también la pata fiscal empezó a flaquear y cuando las necesidades políticas empezaron a generar, o por lo menos a producir más interés que la pata puramente económica. Sacando el noviembre que tenemos ahora, que obviamente eso lo vamos a redondear mañana, porque fíjense que esa columna celeste está muy alta porque los grandes vencimientos llegan la última semana de noviembre, el rollover de los últimos 3 meses cayó rotundamente. De hecho, agosto tuvimos el peor mes en términos de financiamiento de los últimos 14 meses, o sea, no llegamos ni siquiera a pagar todos los vencimientos, y la mejora de septiembre a octubre es muy marginal, y eso significa que si no conseguimos los recursos vía endeudamiento interno, vamos a tener que ir por la otra vía que queda disponible, que es la emisión monetaria, que ahora la vamos a ver en detalle. Eso que incluso el gobierno no solamente aumentó tasas, sino que también redujo plazos e incluso aumentó todo lo que era la colocación de ajustables por inflación y ajustables dólar link. Y ni aún así pudo empardar lo que eran los rollovers de la primera parte del año. Esa reducción de plazos y también la utilización de ajustables hizo que entre febrero y mayo del año que viene tengamos vencimientos promedios de alrededor de 550.000 millones de pesos totales. El 75% estaría en manos privadas, con lo cual, ojo, porque acá no hay grandes vencimientos públicos que estén manchando mucho el resultado. Y de hecho el 60% también es ajustable por ser de todo lo que vence, con lo cual a medida que pasa el tiempo, esos vencimientos van a ir creciendo. Esos 550 es casi el doble de lo que es un mes normal, un poco menos del doble de lo que es un mes normal de este año. Con lo cual ahí me parece que vamos a tener probablemente algunos meses más complicados o el gobierno va a tener que tomar alguna medida. Me parece que para el que sigue el mercado de pesos y para los que siguen las licitaciones, esa va a ser una ventana bastante interesante de seguir. La otra alternativa para financiar al fisco es obviamente la parte monetaria. Fíjense lo que eran los primeros meses del año hasta junio. Básicamente es donde Guzmán estaba haciendo, uno puede decir, bueno, no hubo ajuste del gasto, hubo sí mucho ingreso, pero por lo menos no hubo emisión, justamente. A partir de julio en adelante, y octubre es un mes récord, encima ahora las grises son todas transferencias, son todas adelantos transitorios, pues ya nos quedamos sin transferencias, y tenemos una situación monetaria que creció muchísimo, esa asistencia monetaria. Si lo comparamos con otros años, me parece que ahí entramos un poco de conciencia, ¿no? Tomamos conciencia de lo que significó esta asistencia monetaria. Sacando 2020, que es claramente un outlier, un punto que habría que sacarlo de la distribución, en lo que va del año, toda la emisión monetaria, toda la asistencia monetaria del Banco Central del Tesoro llega casi a 3 puntos del producto, que es básicamente el año más alto en los últimos 16. Y eso, por supuesto, esta creación de liquidez es lo que está impactando en otros puntos claves como la inflación, toda la nominalidad, la inflación, y también, dado un cepo cambiario, dado un precio del dólar que el mercado piensa que no es, lo que hace justamente este exceso de pesos es generar un faltante de dólares. Y esa es la sangría que estamos viendo en las reservas internacionales. Después de la acumulación transitoria que tuvimos por el boom de commodities, a partir de junio-julio, el Banco Central volvió a desacumular reservas. Y este me parece que es el punto número 1, lo que está mirando el gobierno. De hecho, las únicas reacciones que tuvo el gobierno concretas apuntan a esto después de las elecciones. Y es básicamente que nos estamos quedando sin reservas. Las reservas netas líquidas nosotros esperamos que al 9 de enero se terminan. O sea, básicamente con
El pago del fondo no es un gran problema en las reservas netas porque todavía hay DEX. El pago ya de enero de intereses, que son más o menos 700 millones, es casi todo DEX, un poquitito de liquidez, y con el pago de bonos del Tesoro, con el del Tesoro vaya al Banco Central a buscar los dólares, me parece que ahí ya nos quedamos sin netas líquidas. Esto tiene en cuenta todos los pagos corporativos, todas las necesidades soberanas, todas las necesidades también provinciales. Y somos muy conservadores con el tema MULC, porque estamos más o menos diciendo que no compra ni vende. Con lo cual, si sigue una tendencia como la que tuvimos este mes, que en lo que va del mes el Banco Central tuvo que vender en el MULC 650 millones, obviamente la situación se hace más angustiante. Reservas netas, contando el oro, nosotros estamos esperando que al 21 de marzo, si no llega ese acuerdo con el fondo y la Argentina tiene que desembolsar billetes, tiene que desembolsar reservas netas para pagarle al fondo, ahí pasaremos a reservas netas negativas. Claramente el gobierno me parece que lo que está jugando es a tratar de llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Ahora, yo les hablaba de reacciones postelectorales. Me parece que acá la más concreta que vimos fue dejar de subsidiar el contado con liqui y el MEP vía L30. Algo que era más que nada para la tapa de los diarios, probablemente con fines electorales, sin embargo costó una fortuna. Al gobierno esto le costó 2.700 millones de dólares intervenir el contado vía L30. Y de hecho en lo que iba de noviembre, casi, que realmente fue menos de la mitad del mes antes de las elecciones, le había costado 350 millones, casi todo lo que había desembolsado en octubre para mantener esa diferencia. Y fíjense en el gráfico de la izquierda cómo rápidamente, sin la intervención, el contado con liquidación del L30 fue a empardar el del GD30 rápidamente. Y ahí fue donde se terminó la intervención. Esto, que era una gran salida de dólares, por lo menos fue una parte en la que cerraron el grifo. Y la otra reacción, que sí vimos para los que siguen el mercado del ROFEX, fue generar incertidumbre en el mercado a término. Claramente acá en los primeros 2 días postelecciones, frizando más aún el crawling peg, sorpresivamente, por debajo de lo que era el ritmo previo a las elecciones. Lo que hizo claramente fue generar mucha incertidumbre. También los rumores de desdoblamiento generan algo de ruido en ROFEX. Vemos tasas mucho más bajas y vemos un open interest que por lo menos dejó de trepar como venía trepando la semana anterior a las elecciones. La semana anterior de las elecciones fue tremendo. Más o menos crecía a eso de los 147 millones de dólares diario, promedio, el open interest. Después de las elecciones eso se calmó, se amesetó muchísimo más. Estamos estimando nosotros que la posición, bueno, salió el dato de octubre, antes de ayer, en 3.600 negativos, la posición de futuros neta del Banco Central. Nosotros estamos estimando con los movimientos de noviembre que eso podría llegar a los 6.400, la posición vendida. Y no es un dato menor lo que significa una devaluación cuando el Banco Central tiene una posición tan negativa. Básicamente nos estamos diciendo que si la devaluación es del 25%, una sensibilidad ahí abajo en ese cuadro, si la devaluación es del 25%, por lo menos a las condiciones actuales, el Banco Central tendría que desembolsar 135.000 millones de pesos, que eso es en el orden del 4% de la base monetaria. Cuando uno mira las necesidades de diciembre y sabe que van a tener la asistencia monetaria, probablemente llega a los 500.000 millones, un poquito por arriba de un punto del PBI, dice, bueno, lo relativizo un poco, pero me parece que este es un punto importante para entender un poco por qué el Banco Central ahora sí se empezó a preocupar algo por la posición vendida en ROFEX. Y acá me parece que lo que hay que empezar a ver, más para tratar de ver cuál es nuestro posicionamiento, cuál es lo que esperamos nosotros para el mercado de pesos, es ayudarse con el machete de lo que está pasando en la industria de fondos. La industria de fondos, fíjense lo que fue la demanda por cobertura a partir de los últimos 2 meses, 3 meses, que es la columna verde, como fue creciendo cada vez la demanda de cobertura, esperando justamente un sinceramiento del tipo de cambio después de las elecciones, cosa que por el momento todavía parece semi lejano en el corto plazo, probablemente caiga para nosotros en el primer trimestre del año que viene. Y por el otro lado, mirando lo que es también las posiciones del ROFEX, para poder empardar lo que es la posición de marzo, tendría que haber por lo menos un crawling peg a eso del 4%. Ahora, sin embargo, en las posiciones más cortas,
estamos casi con un crawling peg mínimo como el que veníamos viendo de un 1%. Con lo cual es muy probable, y mirando las tasas forwards, que el mercado hoy en día lo que está esperando es algo entre en enero y febrero, algún tipo de sinceramiento. Nosotros estamos esperando una aceleración primero del crawling peg, probablemente acompañado de una suba de tasas para que tenga algo de efecto, si no, obviamente va a ser totalmente contraproducente a la liquidación del agro. Me parece que el mercado el gobierno de esa manera está tratando de tentar, subiendo la tasa, tentaría a que se liquide algo del trigo, que podría, eso en un año bueno podrían ser 2.250 millones de dólares, y con eso ir remando un poco para adelante. Me parece que ahí la pata que falta en ese programa, y que por eso no sería muy efectivo, es algún tipo de señal fiscal. Y esa señal fiscal sí podría venir, si nos ponemos muy optimistas, con un acuerdo light con el fondo. Por el momento también parece una situación bastante lejana. Y otra forma de ver que está pensando, por lo menos en tipo de cambio real, el mercado, es ver la evolución de lo que es un bono dólar link, un bono SER, TB22, TX22. No es exactamente misma maturity, estamos hablando de marzo y abril, pero básicamente el mercado lo que está esperando es que para el segundo trimestre del año que viene tengamos un tipo de cambio real más o menos un 4% por encima del que tenemos ahora. Básicamente que la devaluación esté por encima de la inflación hasta el segundo trimestre del año que viene. ¿Es eso posible? Puede ser, y de hecho si realmente fracasa el plan del el gobierno de tratar de acelerar el crawling peg, si sucede, yo creo que incluso ese movimiento podría ser mayor. Ahora, por eso nosotros en realidad estamos en lo que es posicionamiento de pesos. Nos gusta los dólar link 2022. Creo que en términos de probabilidad, existe una gran probabilidad de que esa devaluación suceda antes de abril. Por eso todavía nosotros marcamos el TD22, por más que tenga todavía una tasa negativa de -6, -7% debajo de evaluación. Y el T2B2, me parece que eso, ahí sí ya hay un intervalo más grande, me parece que hay una gran probabilidad de que la evaluación suceda antes de noviembre del año que viene. Y no mencionamos, y ahí sí el detalle, el TB23. Esto está en términos de soberanos para entendernos en maturities. No mencionamos el BOLI 3, el TB23, por una cuestión básica de que por el eje, por el gráfico que está a la derecha, que es lo que nosotros esperamos una vez que suceda la devaluación. Si yo les estoy diciendo que la devaluación probablemente suceda en el primer trimestre, abril del año que viene, es muy probable que veamos un pass-through, o sea, el día que suceda la devaluación, los precios van a volver a ganarle y a deteriorarle la competitividad a esa devaluación. Entonces, básicamente, una vez que suceda la devaluación, el posicionamiento en SER va a volver a ser, me parece, la clave en el mercado de pesos. ¿Cuánto puede durar esa devaluación? Me parece que es la pregunta, ¿no? Más allá también de la magnitud de la propia devaluación. Creo que acá hay que aprender de la elección del 2014, cuando teníamos una nominalidad de 25, 28%, y 6 meses después de la devaluación, ya los precios habían incorporado la misma en un 65%. Y en 12 meses, 98, prácticamente la habían incorporado por completo. Creemos que por la dinámica actual que tienen las variables nominales en la economía argentina, este pass-through podría ser bastante más agresivo, bastante más rápido. Por eso, para lo que es el plazo del TB23, nos inclinamos al segundo recuadrito que tienen ahí al lado, el TX23, TX24. Nos gusta más ser poco más largo a los dólar link, porque justamente esperamos que si la devaluación sucede en ese plazo que estamos estimando, los SER a esas maturities van a rendir más que los bolis. Y ahora les cambio un poco de tema. En realidad es lo mismo, es otro signo de desconfianza, que es tratar de ver lo que pasó con los de la deuda en dólares. Acá claramente después de las elecciones tuvimos una primera reacción ínfima de 3% de suba promedio. Después de eso, mucho silencio, y ese silencio, incluso con las señales positivas que tuvimos el último fin de semana, la deuda se fue desmoronando. Obviamente participó la parte del exterior, que ahora la vemos un poquito más en detalle, pero acá la cuestión es que los bonos, en términos de precio promedio ponderado, ya están en los mínimos desde que empezaron a cotizar. O sea, los mínimos post reestructuración por debajo de los $32. O sea, incluso atravesó los mínimos que eran de marzo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle de la curva. Me parece que acá, mirando la película completa, que es una película de terror,
que creo que vale la pena meter esa discusión que hay siempre de si la reestructuración fue exitosa o no fue exitosa. Yo creo que cargarle de responsabilidad a la reestructuración, este fracaso que están marcando los bonos, es pedirle mucho a la reestructuración. La reestructuración cumplió en el hecho de generar una ventana de liquidez, y esa ventana de liquidez la Argentina la tenía que aprovechar. Y tener que aprovecharla era hacer un plan de consolidación fiscal, era arreglar con el fondo a fines del año pasado, tan pronto como hizo Ecuador, con una diferencia entre arreglo con los privados y FMI muy chiquitita. Argentina no hizo eso, pateó, quiso llegar a las elecciones sin acuerdo, finalmente lo hizo y ahora estamos de nuevo discutiendo un acuerdo, sin señales, sin plan, sin acuerdo. Me parece que los bonos lo que están marcando es justamente eso. Se tiraron prácticamente a la basura estos últimos 15 meses y los próximos 24, la verdad que el mercado le da una muy poca probabilidad de que vos puedas dar vuelta esta historia. Y por eso me parece que ahí eso es lo que están hoy en día descontando los precios de los bonos. La reestructuración en sí no fue el problema justamente es el todo en la falta de un plan posterior. Y me parece que para ver también la evolución de corto plazo de la deuda en dólares, más viendo lo que pasó esta última semana en emergentes general, me parece que hace falta darle un contexto un poco más global. Siempre está la disyuntiva entre si la Argentina sigue viéndose afectada por lo que pasa en emergentes o si no, ¿no? Probablemente para las buenas no, pero sí, si las condiciones se ponen muy negativas, probablemente también nosotros sintamos una recaída a partir de eso, especialmente no solamente por el lado de la pata financiera, ¿no? Porque uno, con un riesgo país de 1.800 basis, el mercado de capitales del exterior está cerrado, pero con 1.500 también, probablemente. Entonces, obviamente, más que la pata financiera, me parece que acá hay una cuestión de que, ojo, porque si las tasas en Estados Unidos suben mucho, probablemente tengamos un problema comercial si le pega a los commodities. Y eso me parece que es el as de espada o el as que tienen bajo la manga el gobierno, ¿no? Pensando en los dólares que puede acumular si los precios de los commodities siguen altos. Y en la pata internacional, bueno, hoy, esta semana vimos muy de cerca lo que pasó con la nominación de Powell para un segundo mandato como chairman de la Fed. El mercado quería quería Brainard, que era una persona mucho más dovish en ese sentido. Me parece que la lectura que hizo el mercado es que Powell va a seguir adelante con su posicionamiento un poquito más duro, un poquitito más agresivo. Y en ese sentido, una suba de tasas en Estados Unidos generó un bastante ruido en todo lo que fue mercados de deuda del exterior, especialmente en los que tienen fragilidades propias, Turquía, Ucrania, Brasil, muy atado a lo que pueda pasar con la Argentina. Y me parece que, y esto está por fuera de lo que es el propio tapering. A principios de año el tapering daba terror. La Fed creo que aprendió de la lección del 2013, del Taper Tantrum, fue incorporando lentamente la política, el cambio de política. Hoy en día a cualquiera le preguntan sobre el tapering, lo conoce, sabe cuándo va a ser, cómo va a ser, en qué magnitud va a ser ese desarme de estímulos y ya está y fue lentamente incorporándose a los precios. Acá el ruido es que claramente pase algo con alguna variable, algún desajuste, probablemente en términos de precios e inflación, y algún jaque a la hipótesis de transitoriedad que tanto hizo hincapié Powell, y si llega a pasar algo por el estilo, algún cambio brusco que sí pueda generar temor en las tasas, y por más que las tasas reales se mantengan negativas en los mismos niveles, un aumento de tasas nominales o break-evens de inflación más altos en Estados Unidos, eso sí puede tener un efecto muy nocivo para emergentes, y dentro de emergentes el más débil de la manada, por supuesto, lamentablemente, seguimos siendo nosotros. Por el lado financiero, lo que mencionamos recién, por el lado comercial, ojo, porque una suba de tasas puede afectar commodities y eso puede afectar aún más la proyección de reservas que tenemos nosotros. Y el gráfico a la derecha es mostrar un poco cómo estábamos en septiembre previo a la elección, lo que había sido el rally preelectoral, que duró lo que duró. Argentina desde el 31 de mayo, base 100, en septiembre había sido el que mejor se había comportado. Sin embargo, obviamente después de la reacción negativa de la PASO, incluso después de estos últimos días, tocando mínimos por reestructuración, volvimos a ser el paria dentro de los emergentes.
¿Cómo sigue la situación? Bueno, acá me parece que hay que hacer el análisis frío, poner la cabeza en frío y pensar para adelante. Acá claramente la Argentina tiene una alta probabilidad, y eso es lo que está marcando el mercado, de volver a tener que pasar por una negociación, por una nueva reestructuración. La probabilidad acumulada de default en los próximos 4 años es del 83%, ¿no? Y eso me parece que esa es la gran mención, y en el gráfico de la derecha ahí está la explicación. Los primeros años, que eso fue lo que se acordó en la reestructuración del 2020 al 2023 inclusive, los pagos entre bonares y globales era de solamente 4.000 millones de dólares. Ya cuando vamos al 2024 eso asciende a 5.000, 6.000. Y entre el 2025 y el 2035, la Argentina necesita 11.900 millones de dólares promedio anual. Si no hicimos los deberes en 15 meses, y el mercado espera que no los hagamos en los próximos 24, muy difícil generar la confianza para poder salir de nuevo al mercado de capitales, que es la única forma de poder juntar esa plata. Esa plata cash no se junta, esa plata se refinancia como hacen casi todos los países del mundo, pero si la Argentina tiene cerrado, tiene el Global 30, sigue rindiendo 24%, entonces claramente no vamos a poder rolear esa deuda. Eso es lo que está hoy marcando los precios de los bonos. Ahora, y retomando como arranqué esta charla en términos de posibilidad de un cambio de condiciones, posibilidad de un cambio de administración en el 2023, que eso ya se puede transmitir, se puede analizar en términos concretos. Sería una negociación más amigable con los bonistas, más amigable de la que tuvimos en el 2020, y eso indica que con los precios actuales, incluso con una reestructuración muy agresiva, puede haber valor dentro de la curva. Para que tengan una idea, un Global 35, ahí lo que hicimos ahí fue hacer diferentes simulaciones de reestructuración en diferentes plazos. Porque acá no es solamente importante es muy importante el timing, porque depende mucho también de las estructuras de cómo son esos bonos. Como los pagos hasta en los primeros 3 años son muy bajos, el mercado todavía piensa de que la Argentina puede ir pagando los del 2022, los del 2023. Obviamente por eso, en escenarios de estrés, se fueron volcando a instrumentos que tuvieran tasas corrientes altas, como los sold indentures, que son los 38, 41. Ahora, si esto se normalizara y la curva, que hoy en día está totalmente invertida, tomara por lo menos una posición más plana, un aplanamiento, obviamente ahí los cortos sí se verían beneficiados. Pero ojo, porque depende cuándo sea ese default. Si ese default es antes del 2024, que ahí tengo 3 escenarios, diciembre 23, diciembre 24, diciembre 25. Si es antes del diciembre del 25, los cortos, que su gran atractivo es pagar capital entre 24 y 25, si no lo llegaron a pagar, entonces ahí claramente no van a haber sido un buen negocio. Por el contrario, entre diciembre 23 y diciembre 24, fíjense que los que tienen más tasa corriente son más atractivos. Y los números que están arriba son valores de recupero estimativos. Para que tengan una idea, $36 en un G de 35 es Guzmán viniendo de nuevo y agarrando todo el OG de 35 y estirando la maturity del bono durante 5 años. O sea, los bonistas tendrían que comerse una nueva extensión de maturity por 5 años, sin tocar cupón, sin tocar capital en ese sentido. Y aún así, con $36, fíjense lo que es en el 2024, que es un caso base, el G de 35, si a uno recibe algo que vale $36, esto es default en diciembre de 24 y encima con una negociación, está incluido el tiempo del dinero en ese plazo de 5 meses, y vos recibís al otro año, en el 2025, a mediados del 2025, algo que vale $36, y la TEA de ese flujo te da alrededor del 10%. Con lo cual, tiene que ser una reestructuración muy agresiva, con quita de capital importante, para que el inversor ya pase a ser indiferente. Ya si a esos 5 años de extensión le metemos una quita de capital del 35-40%, ahí recién estás even. O sea, no ganaste ni perdiste plata sacando el costo de oportunidad, ¿no?, por fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Acá me parece que para el que tiene algo de estómago y para el que quiere mantenerse en legislación Nueva York y quiere seguir adelante y tiene una idea de que en el 2023 esto empiece a cambiar, me parece que todavía hay valor en la curva. Nosotros elegimos el G de 35 porque nos gusta la baja paridad, porque tiene una tasa corriente que está en promedio, la moderada, no es ni las más altas ni las más bajas,
y es un bono que se comporta muy bien tanto en escenarios muy negativos como muy positivos. En el compuesto es el mejor bono. Y para los que están en la curva de bonares, no nos parece poca cosa lo que fue el fin de la intervención en los bonares. Que la intervención del Banco Central en los bonares golpeaba muchísimo, muchísimo al título. Había una gran diferencia de paridad entre GD30 y L30. Hoy en día eso todavía no achicó. Me parece que hay una posibilidad de que ese spread de legislación se reduzca, dado también que los cortos tenemos una curva súper invertida, la posibilidad de un aplanamiento, en caso de que se llegue mínimamente a un acuerdo light, que pueda generar un salto, un rebote de 4 o 5%, me parece que un aplanamiento de la curva podría también generar algo de valor en el Bonar 30. Y por último, el último bono también, Bonar 38, también nos parece atractivo, hay un poquito menos de liquidez, que no es poca cosa, pero ahí sí con una buena tasa corriente, con un spread de legislación también bastante importante y una diferencia de paridad contra el subpar Nueva York que lo hace bastante interesante. Así que ahora podemos pasar a la pata de preguntas, si les parece. Voy a leer algunas preguntas. Bueno, varias preguntas sobre la posibilidad de un reperfilamiento, que justo fue lo que hablamos. Lamentablemente sí, yo estoy viendo lo mismo. Me parece muy difícil que la Argentina pueda generar la confianza y dar vuelta la historia antes de que los vencimientos empiecen a generar ruido nuevamente en los bonos en dólares, ¿no? Claro. Y en los bonos en pesos, que ahí también veo algo de preocupación, que esto no se los mencioné, pero la verdad que hemos visto, hay que ver mucho las cuentas agregadas para ver lo que está haciendo, lo que está pensando la gente. Y hemos visto un incremento importante en cuenta corriente, y también un poco es un poco, me parece que la noción entre muchos jugadores de mercado que tienen pesos atrapados, que no pueden acceder al CCL, obviamente tienen esos pesos y de alguna forma tienen que hacer rendir, mantener valor en esos pesos. Y hemos visto muchos jugadores pasando a cuenta corriente, e incluso algunos rescatando money market por temor a la exposición del sector financiero a títulos públicos, incluso, o sea, perdiendo tasa, porque claramente una tasa mucho más baja de la inflación, pero con ese temor a la ventana que les mencionaba antes entre febrero y mayo. A priori, obviamente, esto ya no está el ruido que teníamos en el 2020, que probablemente el recuerdo que tengamos más fresco, de cuando fue el reperfilamiento del F20, de cuando hubo mucho ruido por los vencimientos del Bogato, del TC20. Ya no hay una participación de privados no residentes tan importante. O sea, los privados que yo les mencionaba, que están en el orden del 75% para esos meses, son casi todos locales, con lo cual ahí por lo menos uno puede pedir más tasa, puede pedir algún tipo de ajuste, pero tampoco le conviene a nadie que esto explote por los aires, y tampoco me parece que el otro riesgo que ahí me parece que está bastante, más está mencionado por acá, es el riesgo de, ojo, que no lleguen a tocar el IPC, ¿no? Que de golpe el SER, que hoy en día se los mencionaba para un poco más de largo, pero hay muchísimo también armado de sintéticos, con posiciones en SER, y de hecho el 73% de la deuda soberana está denominada en inflación. Ese riesgo me parece que hoy en día todavía se mantiene bajo. Es un riesgo que nosotros lo tenemos en cuenta por lo que había sido el gobierno anterior, con la intervención del INDEC. Me parece que con el mercado de capitales del exterior completamente cerrado y con una situación de pesos, de una asistencia monetaria de la cual se abusó muchísimo en los últimos 2 años, me parece que dañar la credibilidad del INDEC, que en Nobleza Obliga no hubo ningún tipo de ruidos en este tiempo, me parece que eso sí podría ser un tiro en el pie para el gobierno. Es prácticamente cerrar la única vía genuina que todavía tienen de financiamiento, ¿no? Sin contar la monetización del déficit. Y algo de acciones, ahí que no mencioné, la pata de acciones. Bueno, a ver,
esta pregunta la puedo contestar en dos tiempos. Me parece que hay que enfocarla de esa manera. Primero, lo que estaba pasando antes de las elecciones que llamaba muchísimo la atención, que era que las acciones, el Merval, medido en dólares, el contado con liquidación, venía subiendo mucho más de lo que de la evolución de los bonos, ¿no? Había una gran brecha. De hecho, los bonos caían y las acciones del Merval, medidas en dólares contado, seguían subiendo. Y un poco era cuál era la explicación de esa brecha creciente. Nosotros le dábamos la siguiente. Básicamente un cambio de condiciones macro, ¿no? Más mirando lo que fue el resultado a nivel nacional, a nivel agregado, que lo único que hacen realmente es aumentar la probabilidad de un cambio de administración en el 2023. Si llega a ser ese el caso y realmente hay un cambio de condiciones a un escenario más positivo, me parece que todo lo que es sector corporativo, por eso uno veía acciones, pero también pasaba con los bonos corporativos, por eso esta es la explicación, iban a tener, seguramente el corporativo va a tener una reacción mucho más ágil, mucho más eficiente a ese cambio de condiciones. A diferencia del soberano, porque el soberano, en definitiva, tiene todavía que pasar esa montaña de vencimientos. Aún un gobierno mucho más moderado, mucho más racional, le va a ser súper difícil poder acceder a ese refinanciamiento por tantos años, con lo cual me parece que el soberano todavía tiene en cuenta todo este problema de refinanciamiento que la pata corporativa no tiene. Entonces, por eso me parece que se explicaba ese desacople. Y ahora, sí, mirando para adelante, que de hecho después de las elecciones se fue achicando un poco esa brecha, me parece que así como les digo que un Global 35 para alguien que tiene espalda y que puede esperarlo y que puede decir, bueno, esto incluso con una reestructuración amigable puede haber bastante valor, me parece que el Merval en dólares por debajo de los $400 pasa algo parecido. Últimamente, y por las condiciones de mercado que les comentaba antes, quizás estamos prefiriendo papeles de la economía real, no tanto del sector financiero, especialmente cuando uno lo mezcla con bonos, por la exposición que hay justamente al sector público. Hoy en día la aplicación de los bancos básicamente es o a deuda del Banco Central o a deuda del Tesoro. Quizás en ese sentido puede haber un poquito más valor en títulos como, bueno, Loma, CEPU, TGS, incluso con el golpe que tuvo YPF, cuestiones más de economía real y un poquitito menos de sector financiero por el momento. El día que empiecen a cambiar las condiciones, claramente los bancos de nuevo van a ser, van a anticipar, me parece que no es el momento todavía. Y bueno, y bonos provinciales. Ahí ya tres comentarios de bonos provinciales. En bonos provinciales hay valor. En menor medida pasó algo parecido a lo que les comentaba recién entre bonos soberanos y bonos corporativos. O sea, hay una brecha en ascenso entre lo que es soberano y provincial también. Especialmente cuando les digo provincial, los provinciales de mejor crédito. La realidad es que en la reestructuración, toda la novela que hubo de reestructuraciones provinciales, tenemos un informe nosotros resumen, la verdad que fue mucho más amigable a lo que pasó en el soberano, ¿no? Eso, primer punto. Y de hecho no todas las provincias reestructuraron, ¿no? La ciudad de Buenos Aires terminó pagando en tiempo y forma su último vencimiento de este año, y otras provincias la verdad que hicieron reestructuraciones súper amigables que a los precios que había en el mercado, la verdad que había bastante upside. En ese sentido, nosotros preferimos mantenernos en muy buena calidad. El Cava 27 claramente debe ser de lo mejor. Nos gusta también Neuquén con regalías, justamente por todo lo que está pasando en el petróleo. Somos muy, muy positivos con lo que pase en Vaca Muerta. También Córdoba, nos gusta el crédito. Sé que hay el bono, el Córdoba 26, un bono muy atomizado, la tenencia, un bono que finalmente no se reestructuró, porque la verdad que representaba en ese momento, cuando fue la reestructuración de Córdoba, solamente el 11% y un poco menos, porque es un bono que ya está parcialmente muy amortizado, y es un flujo, la verdad que es súper interesante, y le representa a Córdoba pagos de $38 millones anuales, que para Córdoba no son montos grandes. También les puedo mencionar Mendoza y
para alguien más agresivo y también mirando no la pata política, porque la pata política fiscal está medio frágil, pero sí por las regalías, por el sistema de regalías que tiene, ya con lámina mínima también, el Chubut es un bono que a nosotros también nos parece atractivo. Y por último, también acá aprovechando... Pedro, Sí, te dejo si quiere esta última pregunta y dale, la vamos. última pregunta. Última Gracias. pregunta que viene a un acuerdo light con el fondo. ¿Cuál podría ser la reacción de los bonos? Bueno, yo creo que puede haber una reacción. Yo saco el acuerdo con el fondo, no le doy, no sé si una gran importancia, para mí no es un gran driver, pero me parece que la ausencia del acuerdo sí es un gran driver negativo. Eso es lo que me pasa un poco por la cabeza. Claramente me parece que con esta situación tan negativa, con los bonos en mínimos post reestructuración, cualquier inclinación hacia una situación más razonable de consolidación fiscal, de necesario acuerdo con el fondo, me parece que puede generar un rebote, especialmente en inversores del exterior, que pueden mirar, en algunos jugadores que pueden mirar a Argentina, ya estos precios, me parece que pueden tener un rebote los bonos de 4 o 5% en el corto plazo. Eso no quita que los próximos 2 años, lo que les decía, esta es una larga travesía que hay que recorrer, va a haber muchísima volatilidad, tanto en acciones como en los bonos soberanos, provinciales, cualquiera que tenga que ver con el crédito argentino. Soy optimista de largo plazo, muy optimista de largo plazo, especialmente del 2023 en adelante, pero me parece que todavía es un poco la frase que les pongo ahí arriba, para llegar a ese arco iris, para llegar a ese optimismo, me parece que todavía nos falta atravesar la tormenta y atravesar meses muy malos, especialmente en este 2022. Así que muchísimas gracias a todos y con eso terminamos. Muchas gracias, Pedro. Chao, hasta luego.